Me da mucho gusto estar hoy con la iglesia Eclesia. Hace muchos años, mi esposa y yo empezamos a plantar nuestra primera iglesia en 1997. Yo pertenezco a la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, y los pastores nos enviaron, después de que terminé el seminario, nos enviaron a Cuautla, Morelos, y ahí empezamos nuestra primera plantación. En la Ciudad de México, en los últimos 10 años, prácticamente desde el 2014 hasta este año, hemos plantado, gracias a Dios, iglesias de diferentes denominaciones. Aunque yo soy presbiteriano y pertenezco a la Iglesia Nacional Presbiteriana, apoyamos con el ministerio de City to City la plantación de iglesias de diferentes denominaciones, pero que comparten algo, que están centradas en Cristo, centradas en el Evangelio. Y queremos que haya iglesias que son plantadas que son pentecostales, que son bautistas, que son metodistas, que son independientes. Queremos ver la diversidad del cuerpo de Cristo que está siendo establecido a través de nuevas congregaciones en diferentes lugares para que la Ciudad de México y toda la zona metropolitana sea finalmente influida por los hijos de Dios y que realmente haya un cambio. No solamente que haya muchas iglesias en México, pero que estas iglesias traigan un cambio, una transformación a nuestra ciudad, a nuestro país. Y como subtítulo, ¿qué es vivir en el Espíritu? Y el subtítulo es, ¿de verdad confiamos en la gracia? ¿De verdad confiamos en la gracia? Esta es la pregunta que quiero que analicen ustedes y que tengan en mente, y que le voy a pedir a Diego después que les hagas un examen en las próximas semanas a tu congregación y les preguntes, ¿se acuerdan qué es vivir en el Espíritu? Parece algo tan sencillo, parece algo que deberíamos de ser capaces de responder con toda facilidad, pero no es fácil responder qué es vivir en el Espíritu y si verdaderamente confiamos en la gracia. Esas dos cosas van unidas. Fíjense lo que dice esta palabra del Señor que está ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Dice así esta palabra del Señor. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Así es que en esta mañana quiero analizar y reflexionar en este texto con la ayuda de tres ideas que surgen de este texto. Número uno, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Número dos, ¿cuáles son los resultados de vivir en la gracia? Y tres, ¿cómo se vive en la gracia? Número uno, ¿qué significa vivir en el Espíritu? ¿Cuáles son los resultados de vivir en la gracia? ¿Y cómo podemos mantenernos o vivir en la gracia? Para ejemplificar esto de la gracia, hace tiempo alguien dijo de una ilustración que me pareció muy interesante y muy buena, y es algo que sucede en todas las familias. Por ejemplo, en todas las familias, ¿quién de ustedes tiene a la mejor mamá del mundo? Díganme. No, los demás no. ¿Quiénes tienen a la mejor mamá del mundo y a la mejor esposa del mundo? Ay, ahora sí, ya todos se animaron. La mejor esposa del mundo. En todas las familias, las mamás son queridas. ¿Se dan cuenta? Siempre el 10 de mayo se celebra, el 10 de mayo todo el mundo se organiza, todo el mundo quiere darle algo a su mamá, pasar tiempo con su mamá, pero
el Día del Padre nadie sabe ni cuándo cae. Ay, es el tercero, el 26, no sé cuándo es. Me acuerdo que es por junio, julio, no sé realmente, pero el 10 de mayo todo mundo ama a su mamá. En todas las familias las mamás son amadas, son apreciadas, son cuidadas. La mamá no tiene que hacer nada especial, pero queremos a nuestras mamás y nos parece que son las mejores mamás del mundo. Los niños, los bebés, estos niños chiquitos que salieron ahorita a la clase, no importa que se porten mal, no importa que no obedezcan, no importa que corran, no importa que rompan cosas, los amamos, son nuestros bebés, los queremos. Un bebé recién nacido no nos da nada, llora, nos exige su leche, le cambiamos pañales, no le quedan bien los pañales, se rozan si le compramos pañales corrientes, quieren puros Huggies extra finos, o sea, cosas así. Un bebé no hace nada para que lo amemos y lo amamos de pura gracia. Lo queremos, gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo y no nos importa. Y luego queremos otro bebé más y así. Entonces enloquecemos con los bebés. Los queremos de pura gracia. A las mamás las amamos de pura gracia. Pero hay una persona en la familia que no se puede amar de pura gracia. Hay alguien en la familia que tiene que ganarse el amor de la familia, que tiene que ser un buen proveedor y ser muy trabajador, pero también tiene que tener tiempo para su esposa, tiempo para sus hijos. O sea, aparte de que se le exige que trabaje mucho y que sea un buen proveedor, aparte de todo, tiene que tener tiempo para los hijos, para llegar, de estar de buen humor, jugar con los hijos, escuchar a la esposa, no darle respuestas a la esposa, ni regañarla, ni darle soluciones, simplemente escucharla con mucha atención y decirle mi amor y abrazarla y decirle yo te quiero mucho, no importa que estés así con tantos conflictos o con tantas ideas, no te voy a dar una solución para tus problemas, simplemente quiero que sepas que estoy contigo, que te quiero. Entonces, hay una persona que tiene que ser muy trabajador, muy buen proveedor, pero que tiene que tener tiempo para todos, tiene que ser muy amoroso y muy paciente. También tiene que ser una persona que ame al Señor, que ame a Cristo, que sea el sacerdote de su hogar, pero también además tiene que ser divertido, tiene que tener buen humor, no tiene que ser tan solemne. Tiene que ser amistoso, pero no amiguero. ¿Están de acuerdo? ¿No quieren ustedes un esposo y un padre que sea amistoso, pero no amiguero? Entonces, también tenemos ese fácil trabajo de ser amistosos, pero no ser amigueros, de trabajar mucho, pero tener tiempo, de ser divertidos, pero tampoco ser superficiales, de ser espirituales, pero también que nos encante y que seamos muy alegres. Solamente hay una persona en la familia a la que no se le ama de pura gracia. ¿Quién es? El papá, los esposos. Somos los únicos en la familia a los que se les toma en cuenta todo lo que hacemos y aparte cuando ya hemos hecho todo, dice, bueno, pero era tu obligación. Quiero que pensemos en esto, ¿qué es la gracia y qué no es la gracia? Quiero que pensemos cómo vivir en la gracia, porque la carta a los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, se escribió porque los Gálatas se estaban alejando de vivir en la gracia. Los Gálatas, esta serie de iglesias, estos creyentes que vivían en lo que antes era la península de Anatolia, que ahora es, ¿qué país? Galacia, la península de Anatolia. ¿Cómo andan en geografía? ¿Qué país es ahora? Los que están terminando la prepa. Grecia, no. Que es muy cerquita de Grecia, vecinos de Grecia. Nada más que más hacia el oriente. El país que sigue después de Grecia, Turquía, exactamente. Turquía, eso era Galacia, ¿no? Entonces, Pablo está escribiendo a una serie de iglesias que estaban en Galacia, en Turquía antes, y les está diciendo, Pablo, el mensaje de la carta es, por favor, no se aparten de la gracia. No se aparten del evangelio, de este evangelio de la gracia, donde Dios nos ha dado un Salvador que es Cristo Jesús para que nos perdone nuestros pecados, nos reconcilie con Dios, pero no porque hemos sido buenas personas, no porque hemos obedecido la ley de Dios, no porque hemos cumplido los mandamientos, no porque hemos amado al Padre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, no porque hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino de pura gracia. Así como amamos a las mamás de pura gracia, así como amamos a los bebés de pura gracia,
Así, dice Pablo, ustedes han sido amados, ya han sido perdonados y han sido traídos a la comunión con el Señor y no se les ha contado sus pecados y la sangre de Jesús los ha limpiado de todo pecado. Pero ustedes no quieren eso. Los Gálatas estaban siendo influidos por personas que enseñaban que está bien ser cristiano, que está bien conocer la Biblia, que está bien creer en Jesús, en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo, en que Cristo va a regresar por su iglesia, en que todo lo que Cristo hizo es nuestra justicia, es nuestra justificación. Ah, qué bueno creer eso. Pero los que estaban influyendo a los Gálatas eran personas que sí creían en Jesús, pero decían, pero falta algo. Por lo menos debemos circuncidarnos los varones para demostrar que realmente estamos comprometidos con Jesucristo. Y dice Pablo, ahí léanlo después ustedes, no vamos a ir a ese texto, pero dice Pablo, el que se circuncida, de nada le sirve Jesús. Fíjense lo que está diciendo. El que se circuncida, el que quiere guardar la ley de Dios y quiere justificarse delante de Dios con algo de la ley, se está alejando ¿de quién? ¿De Jesús? Está echando a la basura todo lo que Jesús ha hecho. Y esto es algo muy importante, porque nosotros, especialmente en nuestro contexto mexicano, venimos de una iglesia católica que siempre nos enseñaban que tenemos que portarnos bien para ir al cielo. Por lo menos los que venimos de la iglesia tradicional, se nos enseñó eso. No entendíamos nada, íbamos a la misa, lectura del Santo Evangelio según quién sabe qué, salmo responsorial, nos levantábamos, nos sentábamos, nos persinábamos y también el Señor está con tu espíritu y también con el tuyo, y así repetíamos todo como pericos, pero no entendíamos nada del Evangelio, no entendíamos nada acerca de la obra de Jesús, pero sabíamos que teníamos que portarnos bien. Entonces salíamos de la misa, ya nos íbamos y decíamos, oye, pues me porté bien, hasta vine a la iglesia hoy, ¿no? Y entonces ya salíamos de ahí, no entendíamos nada, pero decíamos, voy a ser una buena persona. Pero eso ha influido en la iglesia evangélica. Y estoy seguro que muchas personas de ustedes que provienen de diferentes iglesias, algunos que vienen de otras iglesias, se les enseñó acerca de Jesús, se les enseñó la Biblia y les dijeron que éramos salvados por la obra de Jesús. Y sin embargo, en la práctica te decían, si no diezmas, si no oras, si no lees la Biblia, si no ayudas a esto, si no ayudas al otro, si no estás sirviendo, si no estás involucrado en esto y en el otro y en aquello, realmente Dios no te puede bendecir. Fíjense lo que se nos enseñaba, que Dios no nos puede bendecir, que Dios no puede hacer nada si nosotros no somos perfectos en todos nuestros caminos y si no estamos comprometidos con la iglesia y si no estamos dando todo nuestro dinero y todo nuestro tiempo y dedicados a la iglesia, porque Dios quiere bendecirte y llevarte a más gloria, hermano, amén. ¿Sí o no? Dios no puede hacer nada contigo porque tú no tienes fe, porque eres una mala persona. Entonces empezábamos con la gracia como los Gálatas, pero luego todo era, ¿qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? ¿Qué tengo que hacer para recibir el favor de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios realmente me ame? Para que Dios me ayude en el trabajo, para que Dios me sane esta enfermedad, para que Dios sane a mi esposa o a mi hijo, para que el Señor arregle los problemas que tenemos en el matrimonio o en la familia, o cómo puede salir esta persona de una adicción. Pues tenemos que portarnos muy, muy bien para que el Señor realmente oiga nuestras oraciones. Hay algo de verdad en eso. Pero se nos enseñó tanto eso que prácticamente olvidamos la gracia. Y Pablo dice a los Gálatas, les digo una cosa, vivan por el Espíritu, vivan por el Espíritu. Y antes de entrar en todo lo demás, quiero que pensemos y que nos preguntemos, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es para ti vivir en el Espíritu? ¿Qué es para ustedes vivir en el Espíritu? No se necesita ser cristiano para creer eso. Hay muchas personas que no son cristianas, que nunca han leído la Biblia y que dicen, comadrita, deja que Dios obre en tu vida. Él sabe mejor que tú. Y hasta dices, oye, ¿y ya has leído la Biblia, comadre? No, nunca, pero pues el Señor sabe, el Señor tiene un buen plan para... bueno, está bien. No se necesita ser cristiano para confiar en Dios de esa forma y decir, toda mi vida la entrego a Dios. La gente cree en eso, aunque no lean la Biblia, aunque no conozcan a Jesús. Y si no creen en Dios, creen que la Virgen les ayuda y que ella las va a sacar de problemas. O el San Judas.
¿Qué es vivir en el Espíritu? No es confiar que Dios se va a encargar de todos mis problemas. Eso hasta los no creyentes, hasta los que no conocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que no conocen la Biblia, lo creen. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Será hablar en lenguas? ¿Interpretar lenguas? ¿Remolinear? ¿Danzar una hora? ¿Alabar a Dios con salterio, con arpa, con banderines? No, no es eso vivir en el Espíritu. ¿Seguros? ¿Qué será vivir en el Espíritu? Decirle, Espíritu, lléname, lléname, Espíritu, lléname. Hay personas que oran así, por horas. Pero sus vidas no están cambiadas, no están transformadas. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Es eso? Decirle, Señor, lléname con tu Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Quiero que ustedes sean expertos en esto, porque es súper importante, porque nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que el Padre y el Hijo viven en perfecta comunión, se honran el uno al otro en toda la eternidad, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que el Espíritu Santo es la manifestación del amor de Dios en nosotros. Y si ustedes leen San Juan capítulo 14, cuando Jesús promete que va a enviar a su Espíritu Santo, dice, y el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu, hermanos? Vamos a un pasaje que creo que nos puede ayudar un poquito a pensar en esto. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vamos al capítulo 8 de Romanos, vamos a los versículos 14 al 16. Romanos 8, del 14 al 16. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es mantenernos en el Espíritu? No es algo metafísico, no es algo así que el Espíritu Santo viene y sopla en nosotros y empezamos a hablar en lenguas. No es eso. Eso era una manifestación del Espíritu Santo que era necesaria en el primer siglo, porque ellos no tenían la Biblia, los primeros cristianos, solamente tenían el Antiguo Testamento y necesitaban todavía la revelación especial de Dios por medio de lenguas y profecías y quien interpretara esas lenguas. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios completa, la revelación de Dios completa, no necesitamos esa manifestación del Espíritu, pero necesitamos mantenernos en el Espíritu. Y fíjense lo que dice Pablo, hablándoles a los romanos, les dice, todos los que son guiados ¿por quién? O sea, es decir, el Espíritu Santo nos guía, dice, el Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en San Juan capítulo 1, versículo 12, ¿quién me lo puede decir de memoria ese versículo? Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Se acuerdan cuando en mis tiempos, cuando yo me hice cristiano a los 19 años, como en el año 86, se hacían muchos concursos de memorización bíblica? Debemos regresar a eso, ¿no? Porque yo todavía me acuerdo de todo un montón de versículos. San Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús les dio potestad, autoridad, ¿para qué? Para ser llamados o ser y hechos hijos de Dios. Entonces, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, es decir, han confesado que Jesús es su Señor y entonces ahora han sido hechos hijos de Dios. Pero fíjense lo que dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Ahorita vamos a hablar de qué es ese miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu entonces? ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Vivir en el Espíritu. Es saber qué, es recordar qué, es identificarme como qué. Como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios que no teme. Como un hijo de Dios que no teme. ¿A qué es a lo que antes temían los israelitas antes de que viniera Jesús y los adoptara como hijos de Dios por la gracia? ¿Qué es lo que debían hacer los judíos? ¿Qué deberían ofrecerle a Dios en el pueblo judío? Sacrificios. ¿Cuántos sacrificios? ¿Cada cuándo?
Todo el tiempo, por los pecados de otros, los pecados del sacerdote, el día de la expiación, y había que ofrecer cabras y machos cabríos y ovejas y bueyes, y teníamos que ofrecer todo eso por el pecado, para que Dios nos perdonara los pecados, y se tenía que obedecer una ley que era muy estricta en muchos sentidos, y eso no lo salvaba a los israelitas. Eso, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, porque la ley no fue dada para que nos salvemos por medio de la ley, sino por la ley es el conocimiento del pecado, y para que cuando la gente conozca la ley de Dios y vea que no pueden cumplirla, toda boca se calle y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué es la ley? Para conocer el pecado, y que cuando conozcamos el pecado y veamos realmente las personas que somos, ¿qué pase? Que nos lleve a la desesperación y a decir: Señor, nunca he cumplido tu ley. Nunca te he amado con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Siempre amo más las cosas de este mundo que a ti. Y no amo a mi prójimo como a mí mismo. Si ni siquiera a mi esposa, a quien prometí amar y respetar y cuidar y proteger, ni siquiera a mi esposa la amo correctamente. Me enojo injustamente con ella. Soy áspero con ella, y tengo que recordar lo que dice Pedro: hermanos, no sean ásperos con sus esposas, trátenlas como ¿qué? Como vasos más frágiles. Y a ti como esposa se te olvida cómo amar a tu marido y mostrarle respeto y animarlo. ¿No se les olvida a ustedes como esposas? ¿No las desesperan sus esposos? Ah, está bien. Qué precioso es el evangelio, que nos puede llevar a reconocer quiénes somos, porque la ley, dice aquí, porque la ley nos esclavizaba al miedo, pero ahora el espíritu de adopción nos da una identidad como hijos y nos permite clamar: Abba, Padre. Por más que tú tengas un trabajador en tu negocio que te cae muy bien, que quieres mucho, si esa persona no cumple con lo que tiene que cumplir, ¿qué vas a tener que hacer? Aunque quieras mucho a esa persona, si tú tienes un negocio, pero no trabaja, llega tarde, falta, no entrega las cuentas completas, por más que te caiga muy bien esa persona y tú quieras mucho a esa persona, ¿qué tienes que hacer si esa persona no cumple? Tienes que decirle: muchas gracias, no, me cae súper bien, te quiero mucho, te conozco desde hace mucho tiempo, tu papá es mi compadre, o sea, pero no puedes seguir aquí. Pero fíjense lo que nos dice esta palabra: si el Espíritu los guía, entonces ustedes saben que son hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios. Y a un hijo, aunque falle, aunque no entregue bien las cuentas, aunque sea flojo, aunque no cumpla con lo que le pedimos que hiciera, nunca va a dejar de ¿qué? De ser hijo. Nunca va a dejar de ser mi hijo. Aunque sea un hijo terrible. O sea, yo conozco historias de papás que han visto a sus hijos caer en las drogas y todo eso, y nos contaba una persona, dice: nunca había comprendido el evangelio hasta que mi hijo empezó en las drogas. Al principio lo disciplinábamos porque todavía era adolescente, lo castigamos, le pegamos, lo encerrábamos, luego fue creciendo, nos empezó a robar, empezó a hacer cosas más difíciles, lo corrimos de la casa, y dice: después de muchos años de ver su adicción, en el punto más terrible de ver cómo nuestro hijo estaba sufriendo, cómo se estaba consumiendo, cómo lo íbamos a perder en cualquier momento, ya no lo regañábamos, ya no lo corríamos, ya no hacíamos todo lo que hicimos. Le suplicábamos: hijo, por favor. Ya no nos quedaba nada más que suplicarle: por favor. ¿Y saben qué es lo que hace Dios con nosotros? Nos suplica, nos dice: ya no andes lejos de mí, no sigas con tus necedades, no sigas viviendo esclavo de tus pecados, en tus vicios, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, no sigas en las mentiras, no sigas en los chismes, no sigas haciendo conflictos. Ven a mí, ven a mí.
porque yo quiero que seas mi hijo. Y cuando somos guiados por el Espíritu, entonces dice el apóstol Pablo, dice, ya no están ustedes esclavizados al miedo de la ley, a ver si puedo cumplir con Dios y Dios me va a regañar, y si yo no cumplo con Dios, entonces me va a condenar. Dice, no, porque ustedes están en el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, y el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué es vivir en el Espíritu, hermanos? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Recordar que somos hijos de Dios, porque hemos cumplido, porque hemos sido buenos, porque nos lo merecemos, porque hemos cumplido con su ley. Y porque además Él dice, y si no cumples conmigo no te voy a bendecir. No, somos benditos y somos hechos hijos de Dios por la obra de ¿quién? Por la obra de Jesús, no por nada que tú y yo hayamos hecho. No hay ninguna cosa que merezca la aprobación de Dios, el amor de Dios y el compromiso de Dios para conmigo, ninguna cosa que yo haga. Recuerden ustedes que los Gálatas querían justificarse delante de Dios por medio de Jesús. No, por medio de guardar la ley. ¿Y qué dice Pablo? Por favor, no hagan eso. Así que les digo, vivan por el Espíritu, vivan en Cristo, identifíquense con Jesús. Recuerden que son hijos amados, adoptados gratuitamente, que todo es para ustedes, que Dios los ama, que está comprometido con ustedes, que son preciosos en los ojos de Dios, ustedes. Siendo tan malos o siendo tan egoístas. Y fíjense lo que dice Pablo aquí. Dice, y no seguirán, si viven en el Espíritu, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, y los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. O sea, el cristiano está en una lucha ¿entre qué? Entre vivir como un hijo de Dios y entre hacer lo que tú y yo queremos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Te levantaste, te sentaste en tu cama hacia las 5 de la mañana pensando en todo el trabajo que tienes que hacer y tu primera oración fue, Dios, hoy no me dejes hacer mi voluntad. Hoy haz tu voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que oraron así ustedes aquí en la iglesia, en la iglesia? Hermano, por favor, tienes que hablar con tu congregación. No, nadie ora así. Nadie se levanta y dice, hoy no, que no se cumpla mi voluntad, que hoy no pueda hacer lo que yo quiero, Dios, que hoy no le exija a mi esposa que haga lo que yo quiero, que yo no le pida a mi marido que haga lo que yo quiero, que no le pida a mis hijos que hagan lo que yo quiero, que los vecinos no hagan lo que yo quiero, que la gente en mi trabajo, en la escuela, que la 4T no haga lo que yo quiero. No, que nadie haga lo que yo quiero, Dios. Hoy renuncio a hacer lo que yo quiero y que las cosas sean como yo quiero. Hoy no quiero que las cosas pasen como yo quiero. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Qué difícil, qué difícil. Desde la caída, desde que Adán y Eva tomaron el fruto del huerto y dice que ese fruto se veía deseable, se veía apetitoso y que se veía bueno para llegar a ser como quién, como Dios. Y eso es lo que ahora nosotros, esa es nuestra actitud. Somos como dioses. Pensamos que los demás son estúpidos, que los demás no son buenos trabajadores, que los vecinos son malos, que tus cuñadas no son buenas, que nadie administra bien su dinero, que tú educas mejor a tus hijos que los demás, que tú utilizas tu dinero mejor, criticas a otros, desprecias a otros, hablas mal de otros, causas divisiones, chismeas de otros, para exaltarte a ti, porque para ti, en tu mente, tú eres mejor que otros, eres mejor padre que otros, eres mejor esposo que otros, eres más inteligente que otros. Cuando están viendo los partidos de la NFL o si no de la liguilla, ya si están muy malas de la liguilla. ¿Y a poco no están ustedes ahí diciendo es que este director técnico es una bestia, no sabe nada, debería hacer este cambio, ¿por qué no mete a Menganito en lugar de estar perdiendo este tiempo? Estás viendo la NFL, dices, aquí hubieran pedido un tiempo extra antes de que termine el segundo tiempo. Y dices, estás pensando, tú sabes mejor que todos los demás lo que deben hacer. Y luego no creemos que nos creemos dioses, pero nos creemos más inteligentes que otros. Nos creemos mejores que otros y vivimos en un desprecio total por otros. Pero por eso dice,
si ustedes viven en el Espíritu, identificándose como hijos de Dios, perdonados por pura gracia, por la obra de Jesús, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Fíjense cómo dice Pablo que nos mantenemos, y ese es el segundo punto. ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo se vive en la gracia? Manteniéndonos en una identidad en Cristo, recordando quién soy en Cristo. Porque si no estoy manteniéndome en mi identidad en Cristo, sabiendo que soy amado y perdonado por pura gracia y que la justicia de Jesús ahora es mi justicia, se me va a olvidar y no voy a vivir en el Espíritu y no voy a vivir en la gracia, sino que voy a vivir haciendo lo que mi naturaleza pecaminosa quiere. Y fíjense una cosa, tenemos que estar en esta lucha constante contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo se lucha contra la naturaleza pecaminosa? Porque Pablo dice, y ustedes, dice, van a ver cómo estas dos naturalezas se oponen entre sí y ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, ¿cuál es la marca de un cristiano? ¿Que es perfecto? Que está luchando todo el tiempo. Está luchando con sus malos pensamientos, está luchando con sus malos deseos, está luchando con sus malas palabras, está luchando por no hacer lo que desagrada a Dios. Siempre en lucha, siempre en guerra entre quien soy como hijo de Dios, identificado con Jesús, precioso ante los ojos de Dios, perdonado y al mismo tiempo luchando con el pecado. Esa es la vida cristiana. Por eso, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, ¿vieron las Crónicas de Narnia? Ese hombre cristiano decía, si buscas una religión para pasártela bien, para tener una vida tranquila y feliz, dice, no recomiendo el cristianismo. Fíjense lo que decía C.S. Lewis. Si tú quieres una religión que te haga estar así en comunidad con el universo y cosas así, dice, no recomiendo el cristianismo. Busca otra religión. Porque el cristianismo es una guerra, es una lucha espiritual, que ya está ganada, Está ganada si te mantienes en Cristo, si te mantienes en esta identidad en Cristo, si te mantienes en esta gracia que has recibido. Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Pero ¿cómo te puedes esforzar en algo que se te regaló? Pues mantente en ella, no la desprecies, no te olvides que Dios ha sido bien bueno contigo y que te perdona todo lo malo que tú eres de pura gracia, que no te quiere tomar en cuenta tus pecados, que has sido adoptado por esa sangre preciosa, has sido comprado con la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Y esa tiene que ser el mensaje que te prediques todos los días si quieres mantenerte en el Espíritu y si quieres ganar la batalla entre la carne y el Espíritu. No solamente es decir, Señor, quiero ser más paciente. ¿Han intentado ser pacientes? ¿Sí? Han dicho, esta semana quiero ser paciente. ¿Cómo les ha ido? Esta semana recuerdo que en la iglesia donde yo iba, cuando solamente tomábamos la comunión una vez al mes. Y entonces el pastor siempre, en esa semana, antes de que tomáramos la comunión, nos decía, por favor, hermanos, prepárense para la comunión este domingo. Prepárense. En mi mente, prepararme, ¿qué era? Adivinen. Me voy a portar muy bien esta semana. Voy a portarme muy bien para ser digno de venir a la mesa del Señor. ¿Han intentado portarse bien? ¿Han intentado no tener pensamientos que no deben tener? ¿Han quitado de su boca palabras que no deben decir? ¿Han perdonado a los que los han ofendido para poder presentarse en la mesa del Señor dignamente? Yo pensaba que eso era presentarme a la mesa del Señor dignamente, evitar algunas cosas por unos 3 días o 4 días y luego desquitarme la siguiente semana. Ya pasó la mesa del Señor, entonces ahora sí la siguiente semana, al fin que faltan otras 3 semanas para la mesa del Señor. Entonces la semana que viene a darle al pecado, a la maldad, a la malicia, a todas las cosas que sabemos que están mal en nuestras vidas. Prepárense para la mesa del Señor. No, no es eso. No es tratar de no pecar. Dios sabe que no puedes dejar de pecar.
Dios sabe que fallas cuando te propones hacer algo. Y esto no quiere decir que no debemos de intentar dejar lo malo. Si estás haciendo algo malo, si estás en adulterio, estás fornicando, estás viendo pornografía, si estás robando en tu trabajo, si estás mintiendo, si estás hablando cosas que no debes hablar en la iglesia, con tu familia, si estás siendo ocioso con tus palabras, si estás destruyendo la reputación de otros mientras tú te exaltas, debes de decir, tengo que parar. Pero no vas a poder parar si no caminas en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es, soy un hijo de Dios, amado, perdonado, precioso a los ojos de mi Salvador, que dio su sangre por mí, que fue a la cruz, que su cuerpo fue destrozado por mis pecados, que su sangre fue derramada por mí. Si tú no recuerdas eso, no puedes mantenerte en el Espíritu. No estás en la gracia y no vas a poder vencer en esta lucha entre tus malos deseos, entre tu naturaleza pecaminosa y lo que Dios quiere de ti. Puedes cambiar algunos malos hábitos con fuerza de voluntad, si se puede. Hay personas que llegan con problemas de alcoholismo a la iglesia y los enviamos luego a que vayan a los 12 pasos y que se unan a un grupo de alcohólicos anónimos. Y saben una cosa, les ayuda mucho, pero eso no los puede llevar a la salvación. ¿Les puede quitar un mal hábito? Sí. Y qué bueno que hay esas instituciones, pero no puede llevarlos a Jesús. Tú y yo necesitamos estar en Cristo, permanecer en Cristo, abrazarnos de Cristo, predicarnos a Cristo todos los días. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pero si los guía el Espíritu, en el versículo 18, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y algunos de ustedes pueden decir, yo no estoy en orgías, no estoy en libertinaje, en inmoralidad sexual, no estoy en impureza, ya no voy a que me lea el tarot la señora de acá, ya no hago brujería, ya ni siquiera la blanca, ya no tengo mis manzanas con canela y todo eso, ya no practico ni la brujería blanca, ya no tengo mi sábila con moños rojos, ya no tengo eso. Ya no pongo mis ajos machos en mi monedero para la prosperidad. Ya no hago eso. Me han contado, hermanos. Pero ¿qué tal andas en odio? ¿Qué tal andas en discordia? ¿Qué tal andas de pleitista? Enojado con alguien y hablando mal de esa persona con otras personas. O teniendo un conflicto con alguien y en lugar de resolverlo con esa persona, es más fácil y más sabroso andar hablando de esa persona. ¿A poco no? Porque nos vengamos de esa persona. Porque al desprestigiarla, en lugar de resolver un asunto con la persona que tenemos que resolver un asunto, hablar mal de ella y andarnos quejando de esa persona, es más rico. Porque sabemos que estamos dañando a esa persona. Sabemos que le estamos haciendo daño a esa persona. Tal vez ya no estamos en estos pecados así horribles, escandalosos, pero ¿cómo estamos en odio, en discordia, en falta de perdón, en celos? Porque esas personas sí las toman en cuenta y a mí no. Porque esas personas sí les dan un lugar especial y a mí no. Arrebatos de ira. ¿Cómo andan ustedes cuando salen al tráfico en la Ciudad de México y alguien les gana el camino o alguien hace una tontería delante de ustedes? ¿Cómo andan en rivalidades, en disensiones, envidia? Tengo casi 30 años de ser pastor y hay personas que han venido a confesar pecados muy graves. Nunca nadie ha venido a confesar su pecado de envidia. Nunca nadie ha venido a decirme, pastor, quiero decirle algo muy grave que está pasando conmigo. ¿Qué está pasando? Soy una persona súper envidiosa. Nadie ha venido a confesar eso. Y sin embargo, tú y yo sabemos cuando nos duele que a otros les vaya mejor. ¿Cómo nos duele? ¿Cómo decimos que esa persona ni se lo merece eso? Y ve que bien le está yendo. Y yo que estoy esforzándome y que estoy haciendo esto y que estoy trabajando rectamente y que estoy haciendo bien las cosas, no me va tan bien como esa persona. No se lo merece. Y dice el Señor,
estas cosas que no parecen tan graves, fíjense cómo las enlista junto a borracheras, orgías, inmoralidad sexual y brujería. Y dice el apóstol Pablo, les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Pero entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Y fíjense, el fruto del Espíritu no es pedirle, Espíritu Santo, lléname. Y entonces, después de esa oración, voy a estar lleno de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No. Dice, el fruto del Espíritu. ¿El fruto de qué? ¿Qué significa el fruto del Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Entonces, el fruto del Espíritu, fíjense, es el fruto del Espíritu, es el fruto de identificarme como ¿qué? Como un hijo de Dios. El fruto del Espíritu es confiar en ¿qué? En la obra de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. La obediencia de Cristo, ¿Él cumplió la ley? ¿Toda? ¿Y esa obediencia ahora de quién es? Es mía. La obediencia de Jesús es mía. Cristo fue a la cruz y tomó mi lugar y Él fue tratado como debía de haber sido tratado yo. Y ahora como hijo de Dios yo soy tratado como Cristo debería haber sido tratado. Porque Él fue obediente en mi lugar. Tomó mi lugar en la cruz y ha resucitado. Entonces, ¿qué es mantenernos? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es mantenernos en esa fe en Cristo. Y cuando te mantengas en esa fe que es en Cristo, entonces fíjense lo que va a pasar. Vamos a empezar a amar a las personas que son difíciles de amar. Pero no porque me estoy esforzando por amarla solamente. Sé que tengo que amarla. Perdóname, Señor, no amo a esa persona. Cambia mi corazón. Está bien orar así. Pero nunca va a haber un cambio en mi corazón profundo si primero no pongo mi confianza y mi identidad en Jesús. Eso es lo que va a cambiar mi corazón y eso es lo que va a hacer que haya el fruto del Espíritu. No el fruto de Víctor Cruz, no el fruto de Teresa, no el fruto de Diego. No es mi fruto, no es mi esfuerzo. Mi esfuerzo está en mantenerme en Cristo. Y luego las demás cosas van a empezar a ocurrir. Voy a tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Porque me he mantenido en el Espíritu, me he mantenido en Cristo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, hermanos? Si tú quieres cambiar profundamente, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer? Vivir en el Espíritu, ¿qué significa? Identificarme como un hijo de Dios, poniendo mi esperanza y mi confianza ¿en qué? En la obra de Jesús, en todo el tiempo en la obra de Cristo. Y dice, no hay ley quien condene estas cosas, o sea, no es que yo te lo estoy mandando y te estoy diciendo que si no cambias te va a ir mal. Dice, no hay ley que condene estas cosas, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Ya no hay condenación para nosotros. Eso debería cambiar mi corazón. Y finalmente dice, fíjense, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. O sea, no es que ya no quiero cosas malas, pero cuando me doy cuenta de lo que quiero, me doy cuenta, por ejemplo, de mi falta de perdón, y recuerdo que soy un hijo de Dios, que debería de perdonar como yo he sido perdonado, esa falta de perdón está crucificada, ¿se dan cuenta? Fíjense. ¿Qué significa esto? Si yo odio a alguien porque me ha hecho algo malo y no puedo perdonar a esa persona, cuando yo voy hacia Cristo, estoy en el Espíritu y recuerdo que yo soy amado y perdonado gratuitamente, entonces digo, yo debería de perdonar a esa persona. Entonces mi rencor queda ¿dónde? Crucificado en la cruz. Ya no me domina. No por eso, no solamente porque digo tengo que perdonar, sino porque recuerdo quién soy en Cristo y esa confianza en Cristo es la que me lleva a decir tengo que perdonar, no puedo vivir así porque yo he sido perdonado, yo soy amado. Perdóname, Señor, por detestar tanto a esta persona que me ha hecho tanto mal, que ha dicho estas cosas horribles de mí, que ha afectado a personas que yo amo. Pero, Señor, no puedo vivir así. Y entonces crucificamos el resentimiento. Y así crucificamos todas las pasiones. La lujuria, el materialismo, el temor,
el chisme, las envidias. Señor, cómo me duele que le vaya tan bien. Esta persona es horrible, es una persona espantosa, horrible, no como yo que soy tan lindo. Pero soy un hijo tuyo. Señor, bendice a esa persona, dale más. Señor, tú amas a esa persona. Qué lástima. Tal vez hasta Cristo murió por esa persona. ¿Nunca han dicho así? Ay, qué lástima, me cae tan gordo. Pero Cristo murió por esa persona. Y entonces cuando ves a los otros como Dios los ve, quedan crucificadas nuestras pasiones. Y eso que me cae tan mal esa persona, digo, pero también la sangre de Jesús fue derramada por esa persona que me cae tan mal. Señor, perdóname, bendícela, perdóname por mi actitud hacia esa persona. Soy un hijo tuyo, soy amado, soy perdonado. ¿Por qué estoy gastando mi tiempo y mi dinero y mis esfuerzos en esa persona cuando soy tu hijo amado? Y entonces también el odio, el rencor, la envidia quedan, ¿dónde? Crucificados. ¿Se entiende cómo? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Cómo se vive en el Espíritu? Y cerramos con esta idea. Fíjense lo que dice. Si el Espíritu nos da vida, en el versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces vayamos hacia Jesús, confiemos en Jesús, identifiquémonos como hijos amados por Dios. Y entonces dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Me extraña que Pablo, después de darnos primero cuáles son los frutos de la carne y luego los frutos del Espíritu, termine esta sección tan bonita diciendo esto: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Sabes cuándo fallas? En cumplir o en vivir como Dios quiere que vivas. Vivir en el Espíritu. ¿Sabes cuándo fallas? Cuando empiezas a centrarte ¿en dónde? No en Cristo, sino ¿en quién? En ti. Por eso dice, no dejemos que la vanidad, ¿qué es la vanidad? ¿Estar centrado en qué? En mí, ponerme en primer lugar, tomar el primer lugar yo. Cuando no estoy viviendo en el Espíritu, cuando yo me pongo en el centro. ¿Y cuál es el centro? ¿Y cuál es, el fruto de esa vanidad? Todo lo demás, disensiones, pleitos, cosas malas. Dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. No pierdas tiempo poniéndote tú en el centro. Pon en el centro a Jesús. Deja de estar pensando en todo lo que no te ha pasado o todo lo que tú quieres o que si no te tratan bien. Enfócate en lo que eres en Cristo Jesús, amado, perdonado, precioso. Tan precioso que mi Cristo tuvo que dar mi vida por mí, por una persona como yo, tan horrible como yo, Dios, y que dice Dios, sí, te amo tanto, te quiero tanto, quiero pasar la eternidad contigo, Víctor. Nadie quiere pasar la eternidad con Víctor Cruz. Ni yo quiero pasar la eternidad conmigo. Entonces, sería lo peor estar conmigo solo, sería lo más horrible, la eternidad conmigo. Pero hay alguien que sí quiere pasar la eternidad conmigo y quiere pasar la eternidad contigo. Y le costó la sangre de su hijo comprarte para que puedas pasar la eternidad con él. Qué precioso es el amor de Dios, qué precioso es la obra de Jesús, qué precioso es ser cristianos y poner nuestra confianza en Cristo, mantenernos en la gracia, en Cristo. Vamos a orar.